Muy bien, jóvenes, buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesor, buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Sí, escucha. Bueno, como siempre digo, las personas que quieren aprender bastante, escúchenme siempre, por favor. Vamos a aprender conocimientos médicos el día de hoy y vamos a avanzar, ¿ya? Muy bien. Muy bien, vamos a ver, un momentito. Listo. La semana pasada nos quedamos en el aparato respiratorio exactamente por aquí, ¿verdad? Un momentito, aquí. ¿Sí? Muy bien, quiero que estén muy atentos porque voy a preguntar, ¿ya? Solamente a ver para ver si se han estudiado. A ver, dígame, ¿qué pulmón era más grande, el derecho o el izquierdo? A ver, ¿quién se acuerda? Derecho. El derecho Derecho. estaba más. Muy bien. El día de hoy vamos a ver ya todo lo que es el famoso, sí, la fisiología respiratoria, ¿ya? En la fisiología respiratoria consta de tres eventos muy importantes. Uno se llama ventilación pulmonar, que son procesos mecánicos, ahí está, como la inspiración y la expiración. Dos sería el intercambio gaseoso, que son procesos físico-químicos. Y tres sería el transporte de gases, que después lo vamos a analizar. Voy a empezar hablando de la ventilación pulmonar, ¿ya? Se dice que la ventilación pulmonar, jóvenes, son procesos mecánicos. ¿Cuáles son esos procesos mecánicos que nosotros realizamos? La inspiración y la expiración. Recuerda que también en la inspiración, que es la toma del aire, también se le llama inhalación, ahí está, y sería la entrada del aire hacia los pulmones. Cuando el aire entra hacia mis pulmones, los pulmones se hacen grandes, por lo tanto, las costillas se elevan, aumenta el volumen de la caja torácica y la inspiración dura 2 segundos. No se olviden. Hay que tener en cuenta que cuando uno realiza la inspiración, el diafragma desciende, ¿no? Porque los pulmones se hacen grandes. Ahí está. Y un dato muy importante es que la presión intrapulmonar desciende a 758 milímetros de mercurio. ¿Por qué? La presión afuera del aire es 760 milímetros de mercurio. Miren, es 760. Y siempre el aire va a ingresar de una zona de mayor concentración a menor concentración, porque lo hace por difusión, un tipo de transporte pasivo, ¿ya? El aire o los gases ingresan por difusión, siempre de una zona de mayor a menor concentración. Si afuera es 760, tienen que ingresar de mayor a menor, por lo tanto la presión intrapulmonar desciende -2 o -3 milímetros de mercurio. Por eso que aquí la presión desciende a 758 milímetros de mercurio. Recuerden que el principal músculo de la respiración se llama diafragma, es decir, que el 70% de la inspiración lo realiza el diafragma, mira, el principal músculo de la respiración. Otros músculos inspiradores serían el pectoral mayor, los escalenos, los cerratos y los intercostales externos, ¿ya? Entonces, en eso consiste la inspiración o inhalación. En la entrada del aire, las costillas se elevan, aumenta el volumen de la caja torácica,
dura 2 segundos, el diafragma desciende y la presión intrapulmonar desciende a 758 milímetros de mercurio. Como ya lo dije, tiene que ingresar de mayor a menor concentración. El principal músculo de la respiración se llama diafragma. El 70% de la inspiración lo realiza el diafragma. Pero también, ¿quiénes son músculos? Se puede decir, inspiradores? El pectoral mayor, los escalenos, los serratos, incluso los intercostales externos. Por otra parte, vamos a analizar la expiración, que es la liberación o la expulsión del aire, miren. Y la expiración, o también llamado exhalación, es la salida del aire. Por lo tanto, si el aire sale de los pulmones, miren, ven, las costillas bajan, la caja torácica retorna a su posición original, mientras que la expiración dura 3 segundos solamente. Miren, dura 3 segundos. ¿Ve? El diafragma asciende, ¿ve? Para expulsar el aire. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Y la presión intrapulmonar aumenta en este caso. ¿A cuánto? 762 milímetros de mercurio, para que el aire pueda salir de una zona de mayor a menor concentración, que es 760. Por eso que la presión intrapulmonar aumenta a 762 milímetros de mercurio, para que los gases salgan de una zona de mayor a menor concentración. Si acá es 762, afuera será 760. Se cumple, de mayor a menor. ¿Quiénes son músculos expiradores? Acá está, ¿ve? Los intercostales internos, ¿ya? Por lo tanto, quedaría así. La expiración o exhalación es la salida del aire, por lo tanto, las costillas bajan, la caja torácica retorna a la posición original, dura 3 segundos, ahí está, y el diafragma asciende, ¿ve? ¿Ya? El diafragma asciende, por lo tanto, la presión intrapulmonar también aumenta a 762 milímetros de mercurio, para que el aire pueda salir de una zona de mayor a menor concentración. ¿Y quiénes son músculos expiradores? Acá está, ¿ve? Intercostales internos. Hasta ahí, a ver, te pregunto. Dime, ¿cuánto dura una inspiración? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cuánto dura? 2 segundos. 2 segundos, ¿no? Ahí está. ¿Y cuánto dura una expiración, que es la expulsión del aire, jóvenes? 3 segundos. 10 segundos. 3 segundos, ¿ya? 3 segundos. Correcto, no se olviden eso, es muy importante saberlo. Vamos ahora a ver el transporte de gas. Disculpen, el intercambio gaseoso. Cuando hablamos del intercambio gaseoso, queridos alumnos, vamos a ver de 2 respiraciones. La respiración externa o hematosis, y luego viene la respiración interna, o también llamada respiración tisular. Voy a empezar hablando de la respiración externa o hematosis. La respiración externa o hematosis, jóvenes, se da entre el alveolo pulmonar que he colocado aquí y el capilar sanguíneo, que contiene la sangre venosa, que luego se va a convertir en sangre arterial. Y esa es la finalidad de la respiración externa o hematosis. La transformación de la sangre venosa, o sea, una sangre desoxigenada, rica en CO2, se convierte en sangre arterial, o sea, en una sangre oxigenada. Imagínate. Esa es la respiración externa o hematosis. La transformación de la sangre venosa en sangre arterial. No se olviden, por favor. Ahora, vamos a analizar algunas estructuras que tiene el alveolo pulmonar. ¿Ya? El alveolo, jóvenes, presenta un epitelio simple plano. Algunos lo llaman epitelio escamoso. ¿Ya? Así que cuando te pregunten en el examen, ¿ya? ¿Cómo se llama el epitelio del alveolo? Se llama epitelio escamoso o un epitelio simple plano. No se olviden. Y tiene células, mira, ve. Las células del alveolo se llaman neumocitos 1, que están encargados de realizar el intercambio gaseoso. ¿Ve? Los neumocitos tipo 1 se encargan de realizar el intercambio gaseoso. El neumocito tipo 2 se encarga de producir lo que te dije la semana pasada, la sustancia surfactante o agente tensioactivo. Esta sustancia surfactante o agente tensioactivo está formada por lípidos y proteínas. Claro, el principal fosfolípido de la sustancia surfactante se llama dipalmitoil fosfatidilcolina. Bueno, así lo llaman. Dipalmitoil fosfatidilcolina. Dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Ya? Ese es el principal componente de la sustancia surfactante o agente tensioactivo que se produce en el 7º mes de vida fetal. Es grasita con proteína. ¿Qué es lo que hace la sustancia surfactante que lo produce los neumocitos 2? Va a disminuir
disminuye la tensión superficial del alveolo. Esto que ves acá es la tensión superficial del alveolo y está grueso. Por ahí no se permite el intercambio gaseoso. Entonces, al haber esta capita negrita que ves acá, que es sustancia surfactante, hace que disminuya la tensión superficial. Y miren cómo se ve aquí, miren. Miren acá, un momento. Miren cómo se ve aquí, ven. Aquí está, miren. De lo que estaba así, este líquido que está acá, que se llama sustancia surfactante, va a disminuir, ¿ve? La tensión superficial del alveolo. Y al disminuir todo esto, ahora sí se lleva a cabo el intercambio gaseoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo les pregunto qué función tiene la sustancia surfactante o agente tensioactivo, disminuye, ¿ve? La tensión superficial del alveolo. Ahora sí, ustedes solos. Pregunto, ¿qué función tiene la sustancia surfactante o agente tensioactivo? Disminuir la tensión superficial. Excelente. Disminuir la tensión superficial del alveolo. Entonces, profesor, ¿qué pasaría si uno está? Si no estuviera esa grasita, ¿ya? El alveolo no pudiera distenderse. Simplemente, como acá hay agua, porque la tensión superficial es agua, se uniera, se pegara con otras capitas de agua por acá, se uniera y en el alveolo se pegaría, ¿ve? Porque hay agua, ¿ve? Se pega con otras paredes y es prácticamente imposible, bueno, es complicado que el pulmón obviamente se distienda para que realice el intercambio gaseoso. Entonces el niño no va a poder respirar y finalmente podría morirse o se muere. Por eso que la deficiencia de esta sustancia surfactante o agente tensioactiva va a hacer que el alveolo se pegue con otras paredes, porque es agua, ¿ve? ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Acá está, ¿ve? La enfermedad de la membrana hialina, o también llamada enfermedad de pulmón de cristal. Entonces, cuando te pregunten en un examen cómo se llama la enfermedad causada por la deficiencia de la sustancia surfactante o agente tensioactivo, bueno, se va a originar esta enfermedad llamada enfermedad de la membrana hialina o enfermedad de pulmón de cristal. ¿Ya? No se olviden. Te pregunto hasta ahí, a ver. ¿Cómo se llama la enfermedad causada por la disminución o la no producción, ¿ya? O la deficiencia de la sustancia surfactante o agente tensioactivo? ¿Quién me dice? La enfermedad de la membrana hialina, o también llamada enfermedad de pulmón de cristal. ¿Ya? Y como no hay, ya sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Simplemente se pega el alveolo, se colapsa, ¿sí? No puede respirar y finalmente el niño puede fallecer. ¿Ya? Bueno, ahora, existe otra tercera célula que se llama macrófago alveolar, ahí está. Y este macrófago alveolar también se llama célula de polvo, ¿ya? Macrófago alveolar o célula de polvo que realiza la fagocitosis. Es decir, esta célula se traga bacterias, hongos, microorganismos que pueden llegar a estos niveles, ¿ya? Entonces, los macrófagos alveolares, la célula de polvo, realiza la fagocitosis. Por eso que el pulmón tenía una función defensiva, ¿no? Por esto, ¿ve? Por los macrófagos alveolares o células de polvo que realizan la fagocitosis. Recuerden que la palabra fago significa comer, ¿ya? Fago es comer. Muy bien. A ver, te pregunto, a ver. ¿Cómo también se le llaman a los macrófagos alveolares? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cómo también se le llaman a los macrófagos alveolares, chicos? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Ya lo dije? ¿Cómo? Células de polvo. Células de polvo, excelente. Muy bien. Vamos a ver ahora en qué consiste la respiración externa hematosa, ¿ya? Tengo que oxigenar la sangre, ¿ve? Para convertirla la sangre desoxigenada en una sangre oxigenada o sangre arterial. Entonces, vamos a ver. Cuando yo tomo el oxígeno, mira cuánto es la presión parcial del oxígeno en el alveolo, ¿ve? 105 milímetros de mercurio. Pero para que pase al capilar a la sangre desoxigenada, ya te dije, siempre se hace por difusión, o sea, de mayor a menor concentración, de mayor a menor. Por lo tanto, la presión del oxígeno en una sangre venosa desoxigenada, mira, ve, es 40 milímetros de mercurio. En cambio, la presión del CO2, mira, ve, en una sangre venosa o desoxigenada, mira cuánto es, 45 milímetros de mercurio. Cuando pasa al alveolo, acá es mayor, acá tiene que ser menor. Por lo tanto, la presión parcial del CO2 en el alveolo es 40 milímetros de mercurio. Ahí está. Y por lo tanto, la sangre desoxigenada se convierte en sangre venosa, disculpa, en sangre arterial o sangre oxigenada.
¿Ya? No se olviden, por favor. Vamos a ver ahora lo que es la respiración interna o tisular. ¿Ya? Miren, la respiración interna o respiración tisular también se da entre el capilar sanguíneo, o sea, entre la sangre oxigenada que viene llegando y la célula, ¿ve? O con el tejido. ¿Ya? Entonces, repito, la respiración interna o respiración tisular se da entre el capilar sanguíneo que viene trayendo la sangre oxigenada con la célula, con el tejido. ¿Ya? ¿Qué es la respiración interna o respiración tisular? Mira, ve, es la transformación de la sangre arterial en sangre venosa. Ve. Todo lo contrario al primero, ¿no? El primero era, lo que te he dicho, ¿no? La respiración externa, la transformación de la sangre venosa en sangre arterial. Pero miren acá, la respiración interna es la transformación de la sangre arterial, o sea, oxigenada, en sangre venosa o desoxigenada. Eso es. Vamos a ver que la presión parcial del oxígeno en una sangre oxigenada es 105 milímetros de mercurio, mira. Pero cuando pasa la célula, mira cuánto es, de 40 milímetros de mercurio, porque tiene que pasar de mayor a menor concentración. La presión parcial del CO2, acá está, la presión parcial del CO2 en la célula, porque esto proviene del metabolismo celular, es un producto del metabolismo celular. Esta presión parcial del CO2 en la célula, mira cuánto es, de 45 milímetros de mercurio. Cuando pasa a la sangre oxigenada, miren cuánto es la presión del CO2 en la sangre oxigenada, del capilar sanguíneo, 40 milímetros de mercurio. Es decir, 45 mayor, ahora estará en una presión menor de 40 milímetros de mercurio. Siempre tiene que respetarse la difusión de mayor a menor concentración. Si acá es 45, acá tiene que ser 40. ¿Ya? Muy bien. Solamente para confirmarlo y aclararlo, te he traído esta tabla. En esta tabla miren lo siguiente, ¿ya? Las dos primeras columnas es de la respiración externa, o hematosis, ¿ve? Porque acá me hablan del alveolo pulmonar y la sangre desoxigenada, o sea, una sangre venosa. A ver, te voy a preguntar, ¿ya? Mire lo que dice mi tabla. ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno? Mira, ¿ve? La presión parcial del oxígeno en el alveolo pulmonar. ¿Cuánto dice acá? A ver, ¿cuánto dice? 105. 105. Comprobemos. Acá está. La presión parcial del oxígeno alveolar, o sea, en el alveolo, 105. ¿Ve? Eso es correcto. Regresamos. ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno? Mira, ve, en la sangre venosa o desoxigenada. ¿Cuánto dice acá? ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno en una sangre desoxigenada o venosa? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto es acá? 40. 40. Comprobemos. Acá está. Ve. La presión parcial del oxígeno en la sangre venosa o deoxigenada es 40. Ve. Correcto. Sigamos. ¿Cuánto es la presión del CO2? Ve, ya cambió. Ve. La presión del CO2 en la sangre desoxigenada, ve, en una sangre venosa, ¿cuánto es? Ayúdame. 45. 45. Regresamos. Acá está. Ve. Presión parcial del CO2 en una sangre venosa o deoxigenada, 45. ¿Y cuánto sería, por ejemplo, la presión parcial del CO2 en el alveolo? A ver, ¿cuánto sería acá? 40. 40. Comprobemos. Miren acá, comprobemos. Correcto, 40. La presión parcial del CO2 en el alveolo pulmonar es 40. Ahora sí, vamos a la respiración interna o tisular, que serían estas dos columnas, ya te dije, ¿ya? Entre la sangre oxigenada y la célula o los tejidos. Te pregunto, a ver, ¿cuánto es la presión parcial del oxígeno en la sangre oxigenada? A ver, ¿quién me dice? 105. 105. Comprobemos acá 105, acá está 105. Correcto. ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno? Mira, ve, en el tejido, o sea, en la célula. ¿Quién me dice? Ve? Acá lo estoy señalando, ve. 40. 40, acá dice 40. Ve. 40, correcto. Vamos al CO2. ¿Cuánto es la presión parcial del CO2 en la sangre? A ver, primero en la célula, en el tejido. ¿Cuánto? 45. 45. Correcto, ve. 45 en el tejido. ¿Y cuánto es la presión parcial del CO2 en la sangre oxigenada? Ve? ¿Cuánto es? 40. 40, acá dice 40. O sea, hemos confirmado los datos que ya te había dicho, ¿ya? Si tú quieres memorizarlo, puedes memorizar la tabla, ¿no? Como un número telefónico, armar tu tabla y te lo aprendes de esa manera. Porque en el examen te lo van a preguntar. Más aún si
vas a querer esas carreras biomédicas, medicina, enfermería, biología, te pueden preguntar eso, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver a continuación, mira, ve, la membrana alveolo capilar. Esta membrana alveolo capilar es muy importante, jóvenes, para saber cómo es que el oxígeno se difunde, ¿no? Y puede llegar, mira, ve, hasta el hematíe, al glóbulo rojo. Entonces, para eso, el oxígeno tiene que pasar del alveolo al capilar, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? De la siguiente manera, ve. La primera capa que atraviesa básicamente el oxígeno es esta capa, ve, que se llama la sustancia surfactante. Apréndelo ya. Sustancia surfactante. Esto, ve. Sustancia surfactante. ¿Ya? Ahí está. Primera capa que atraviesa el oxígeno, sustancia surfactante. La segunda le he puesto un número, ve. El epitelio alveolar, formado por los nemocitos tipo 1. La tercera capa que atraviesa es la membrana basal epitelial, ve. La membrana basal epitelial. Luego atraviesa el intersticio o el espacio intersticial. Luego pasa por la membrana basal capilar, luego pasa por el endotelio capilar y finalmente llega ya al glóbulo rojo hematíe. ¿Ya? No se olviden, miren, ve. Primera capa que atraviesa el oxígeno, sustancia surfactante. Luego el epitelio alveolar, o sea, los nemocitos tipo 1. Luego la membrana basal epitelial. Luego el intersticio o espacio intersticial. Luego la membrana basal capilar, luego el endotelio capilar y finalmente llega ya al glóbulo rojo o hematíe, el oxígeno. Entonces, a ver, tú solito, a ver, si yo te pregunto, a ver, ¿cómo difunde el oxígeno hasta el glóbulo rojo hematíe? A ver, ¿qué capas atraviesa? ¿Cuál es la primera? A ver, ¿quién me dice? La sustancia 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 surfactante. surfactante, ¿qué le sigue? Epitelio Epitelio alveolar, ¿quién sigue? La membrana membrana basal. Membrana basal. Basal epitelial, ¿quién sigue? La membrana basal No, capilar. no, falta uno. A ver, ¿cómo se llama este espacio? Espacio intersticial. Espacio intersticial, ahí está el espacio intersticial o intersticio. ¿Quién le sigue? La membrana basal Membrana Membrana capilar. basal Membrana capilar. basal capilar. Luego, el endotelio capilar. Endotelio capilar. capilar. Y el oxígeno ha llegado al glóbulo rojo o hematíe. Muy bien, en un examen de admisión te preguntan las capas, ¿ah? Tú tienes que deducirlo. Vamos a ver ahora algunas comunicaciones, ¿ya? Por ejemplo, vemos acá los famosos alveolos pulmonares. ¿Ves? Este es un alveolo, alveolo, alveolo. El conjunto de alveolos pulmonares forman el saco alveolar. Todo esto sería el saco alveolar, ¿ya? Lo que yo quiero decirte con esta imagen es que la comunicación entre dos alveolos pulmonares lo hace a través de los poros de Kohn. Cuando se comunican dos alveolos pulmonares lo hacen por el poro de Kohn. Ahora, el que comunica un bronquiolo con el alveolo serían los senos de Lambert o canales de Lambert. Ahí está, ¿ya? Bronquiolo y alveolo, canal de Lambert o seno de Lambert. Y el que permite la comunicación entre dos bronquiolos, acá está dos bronquiolos, se llaman canales de Martin. Canal de Martin, ¿ya? De nuevo, comunicación entre dos alveolos pulmonares, poros de Kohn. Comunicación entre el bronquiolo y el alveolo, los canales de Lambert o senos de Lambert, y la comunicación de los dos bronquiolos se llama canal de Martin. ¿Ya? A ver, voy a preguntarte. ¿Cómo se llama la comunicación entre dos alveolos pulmonares? A ver, ¿quién me da la respuesta? Los poros de Kohn. Excelente. Poros de Kohn. Miren cómo se escribe Kohn. ¿Cómo se llama la comunicación entre los bronquiolos y los alveolos pulmonares? Seno de Lambert. Senos de Lambert o canales de Lambert. Excelente. ¿Y cómo se llama la comunicación entre dos bronquiolos? A ver, ¿quién me da la respuesta? Canal de Martin. Canal de Martin. Excelente. Vamos a ver a continuación, chicos, la curva de disociación de la hemoglobina. Ojo, esta curva, como su propio nombre lo dice, curva de la disociación de la hemoglobina, es esta curva rojita. ¿Ve? Pero tú te preguntarás, ¿qué es esa curva? ¿Qué es lo que indica? En primer lugar, la curva de disociación de la hemoglobina, ¿ya? Hay que saber qué es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno por la sangre. Esa curva, ¿ya? Me permite saber cuándo la hemoglobina va a liberar el oxígeno hacia los tejidos y cuándo va a retener el oxígeno en la hemoglobina. Entonces, si tú la ves, esta curva roja, esta curva es de forma de una S o forma sigmoidea.
Por eso que los científicos dicen que al hacer este gráfico, dicen que la curva de disociación de la hemoglobina tiene forma de S o forma sigmoidea. ¿De acuerdo? Te pregunto, ¿qué forma tiene, qué forma tiene la curva de disociación de la hemoglobina? A ver, ¿quién me da la respuesta? Forma S o sigmoidea. Correcto, forma de una S o sigmoidea. Listo. Muy bien. Esta curva me indica cuándo la hemoglobina va a liberar el oxígeno hacia los tejidos y cuándo lo va a retener. Y para eso intervienen factores, muchachos. En esta curva intervienen factores. ¿Qué factores intervienen? Acá está. La temperatura, la presión parcial del CO2, el pH y un compuesto químico llamado el compuesto 2,3 difosfoglicerato. 2,3 difosfoglicerato. Si en el examen de admisión te preguntan, yo sé que tú vas a postular el otro año, sea aquí, sea en cualquier parte, y es más, si te postulas para medicina, ¿ya? Recuerda que los factores de la curva de disociación de la hemoglobina son temperatura, la presión parcial del CO2, el pH y un compuesto llamado 2,3 difosfoglicerato. Aunque no lo creas, esto se da en el cuerpo, ¿eh? Aunque tú no lo creas, se da en el cuerpo. Muy bien. Según los estudios, dicen que cuando estos valores se incrementan, o sea, aumenta la temperatura, aumenta el CO2, aumenta el pH, aumenta este compuesto químico, el 2,3 difosfoglicerato, dice que la curva se desplaza hacia la derecha, o sea, la verde, se desplaza hacia la derecha. Y es en ese momento cuando la hemoglobina suelte el oxígeno y le va a dar a todos los tejidos. ¿Se dan cuenta? Por eso que dice, cuando se incrementa en la presión parcial del CO2, se incrementa la temperatura, se incrementa el compuesto 2,3 difosfoglicerato y se incrementa el pH, porque acidez es el aumento, ¿ya? Entonces, la curva se desplaza a la derecha y básicamente la hemoglobina entrega el oxígeno hacia los tejidos. Por eso dice acá, si aumentan los valores, o sea, si aumentan los factores, se entrega el oxígeno. O sea, la hemoglobina va a entregar el oxígeno hacia los tejidos. Y eso es bueno, para oxigenar, obviamente, a mis tejidos. Y eso es normal. Pero, ¿qué pasaría si estos factores, mira, disminuyen? Disminuye, por ejemplo, disminuye la presión parcial de CO2, disminuye la temperatura, disminuye el compuesto 2,3 difosfoglicerato. Entonces la curva se desplaza hacia la izquierda. Y es ahí donde la hemoglobina bien retiene el oxígeno y no va a dar el oxígeno hacia los tejidos. Cuando aumenta lo entrega, pero cuando disminuye, mira, retiene el oxígeno. Por eso que dice allí, miren lo que dice allí, si disminuyen los factores de la curva de disociación de la hemoglobina, se retiene el oxígeno. ¿Ya? Muy bien, ahora te pregunto, para que la curva libere el oxígeno, o sea, hacia los tejidos, ¿hacia dónde debe desplazarse? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver, ¿quién me dice? Hacia la derecha. Correcto, hacia la derecha. Por lo tanto, cuando la curva se desplaza hacia la derecha, significa que los valores han aumentado y por lo tanto la hemoglobina va a entregar el oxígeno hacia los tejidos. Pero cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, significa que los valores están disminuyendo y por lo tanto la hemoglobina no va a soltar el oxígeno hacia los tejidos. Y eso ya sería obviamente un problema, pues, ¿no? Porque por lo que los tejidos necesitan el oxígeno para poder seguir viviendo. ¿Ya? No se olvide. Muy bien. Vamos a ver, este es algo muy importante. Muy bien. Centro de la respiración. Lo dije. Incluso en el sistema nervioso, ¿no? El centro de la respiración es el bulbo raquídeo. ¿Dónde se ubica el centro de la respiración? ¿Dónde se ubica el centro respiratorio? En el bulbo raquídeo o médula oblongada. Lo dije en las clases pasadas. Cuando hablemos de la protuberancia anular, no se olviden, la protuberancia anular también participa en la respiración porque aquí hay dos estructuras importantes. El centro neumotápsico, que es el que limita la inspiración, hace que la inspiración sea corta, mientras que el área néustica es el que prolonga la inspiración, hace que la inspiración sea más prolongada. ¿Se dan cuenta? Mírenme. Entonces, la protuberancia anular o puente de Barolio, ¿ya? Ahí se ubica el centro neumotápsico, que es el que limita la inspiración, el que hace que la inspiración sea corta, mientras que el área néustica es el que hace que la inspiración sea prolongada. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo en el examen te pregunto dónde se ubica el centro neumotápsico y el área néustica, acá está, en la protuberancia anular o puente de Barolio. ¿Ya?
Pregunto, a ver, alumnitos, ¿dónde se ubica el centro neumotápsico y el área néustica? A ver, ¿quién me dice la respuesta? Anular. En la protuberancia anular o puente de Barolio. Excelente, muchachos. Pregunta de examen. ¿Ya? No se olviden, el centro neumotápsico es el que limita la inspiración, hace que la inspiración sea corta, mientras que el área néustica hace que la inspiración sea prolongada. No se olviden, se ubica en la protuberancia anular o puente de Barolio. ¿Y dónde se encontraba el centro de la respiración o el centro respiratorio? A ver, ¿quién me contesta? El bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo o médula oblongada. Excelente, los felicito. Bueno, hemos estudiado ya la ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso, ahora sí el transporte de gases. El transporte de gases, jóvenes, va a pasar lo siguiente. Se dice que en 100 mililitros de sangre oxigenada, o sea, una sangre arterial rica en oxígeno, el 97% de ese oxígeno se va a unir a la hemoglobina para formar la oxihemoglobina. Y recuerden que la oxihemoglobina es la principal forma de transporte del oxígeno por la sangre, muchachos. ¿Ya? La principal forma de transporte del oxígeno por la sangre es en forma de oxihemoglobina. El 97% de ese oxígeno se va a unir a la hemoglobina para formar la oxihemoglobina. Y la oxihemoglobina es la principal forma de transporte del oxígeno por la sangre. Mientras que el 3% de ese oxígeno se va a transportar disuelto en el plasma. Sencillo. Vamos ahora en 100 mililitros de una sangre desoxigenada. En 100 mililitros de una sangre desoxigenada, o sea, una sangre venosa, pobre en oxígeno pero rica en CO2, el 7% de ese CO2 se transporta disuelto en el plasma. El 23% de ese CO2 se va a unir a la hemoglobina para formar este compuesto llamado carbaminohemoglobina y así poder transportarse ese CO2. Pero el 70% de ese CO2 se transforma en ion bicarbonato, que es la principal forma de transporte del CO2 por la sangre. Si en el examen de admisión te preguntan principal forma de transporte del CO2 por la sangre, en forma de ion bicarbonato. Entonces repetimos, en 100 mililitros de sangre oxigenada o arterial, el 97% de ese oxígeno se une con la hemoglobina para formar la oxihemoglobina, principal forma de transporte del oxígeno por la sangre. ¿Ya? Muy bien. Mientras que el 3% del oxígeno se va a transportar disuelto en el plasma. Ahora, en 100 mililitros de sangre desoxigenada, o sea, una sangre venosa, ahí está, el 7% del CO2, ahí está, se transporta disuelto en el plasma. El 23% de ese CO2 se va a unir a la hemoglobina para formar la carbaminohemoglobina. Y el 70% del CO2 se transporta en forma de ion bicarbonato. Y según los científicos dicen que el ion bicarbonato es la principal forma de transporte del CO2 por la sangre. Ahora sí, les pregunto, ¿cuál es la principal forma de transporte del oxígeno por la sangre? ¿Quién me da la respuesta? La oxihemoglobina. Oxihemoglobina, excelente, 97%. Principal forma de transporte del oxígeno por la sangre. ¿Y cuál es la principal forma de transporte del CO2 por la sangre? A ver, ¿quién se acuerda? El ion bicarbonato. El ion bicarbonato, 70%, miren. Muy bien, vamos a ver ahora lo que hicimos en la universidad, la espirometría, ¿ya? Lo que van a estudiar medicina van a hacer esto, ¿ya? Lo hicimos con unos aparatitos, nos tomaban todo, ¿no? Respiraban, todas esas cositas. Lo voy a explicar. Se llama espirometría. ¿Quién se acuerda, jóvenes? Hace la semana pasada les había dicho, cada vez que nosotros inspiramos, ya normalmente tomamos una cierta cantidad de aire. ¿Se acuerdan qué cantidad de aire tomábamos cada vez que nosotros respiramos? ¿Se acuerdan? Normalmente lo dije. ¿Cuántos mililitros de aire dije? ¿Cuánto? 500 mililitros. 500 mililitros. Eso es lo que dije, ¿no? Cada vez que nosotros inspiramos normalmente, tranquilos, es que nadie nos moleste, 500 mililitros de aire. O sea, tú cada vez que inspiras, 500. Botas 500. Tomas 500, botas 500 y así estás todo el día. Ese volumen que tomas 500 se llama así, ¿ve? Volumen de aire corriente. Acá está simplificado, ¿ya? Volumen de aire corriente.
Este volumen de aire corriente también se llama volumen tidal. Y lo que dijo la señorita, mírenme, es 500 mililitros. Sí lo dije. Volumen de aire corriente, volumen tidal, 500 mililitros. Pero ¿qué te dije? De esos 500 mililitros te dije, hay un aire que llega hasta el bronquiolo terminal, que es ahí donde termina la porción conductora del aire, te dije. Ese volumen que llega hasta el bronquiolo terminal, le dije, no interviene para nada en el intercambio gaseoso. Y el volumen que no interviene para nada en el intercambio gaseoso se llamaba volumen del espacio muerto anatómico. ¿Cuánto equivale? 150 mililitros. Si yo en el examen te pregunto, ¿qué cantidad es el volumen del espacio muerto anatómico? A ver, ¿cuánto es? 150 mililitros. 150 mililitros. En cambio, los 350 mililitros restantes sí van a llegar hasta el alveolo. ¿Ve? Y ese aire sí interviene en el intercambio gaseoso. Y se llama volumen alveolar. 350 mililitros. Entonces, ¿por qué se le llama, doctor, volumen del espacio muerto anatómico? Se le llama, ¿no? Porque es el aire que no interviene en el intercambio gaseoso. ¿Cuánto es? 150 mililitros. Mientras que el volumen alveolar, de acuerdo al volumen alveolar, que sí llega hasta el alveolo, sí realiza el intercambio gaseoso. 350 mililitros. Ahora sí pregunto, a ver. ¿Cuánto es el volumen del espacio muerto anatómico? ¿Quién me dice? 150. 50 mililitros. Excelente. ¿Y por qué se le llama volumen del espacio muerto anatómico? ¿Ah? ¿Quién recuerda? Porque no interviene en el Porque es el intercambio. volumen de aire que no interviene para nada en el intercambio gaseoso. Excelente. Muy bien. Acá está. Miren acá. ¿Ven? Tomas 500, botas 500. Tomas 500, botas 500. Tomas 500, normalmente. ¿Qué pasaría si tú realizas una inspiración forzada, o sea, a la fuerza? Si tú inspiras más de la cuenta, estás realizando una inspiración forzada. Y mira, y todo el aire que tú puedes inspirar en una inspiración forzada se llama volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto equivale el volumen de reserva inspiratoria? Mira, ve, 3.500 mililitros. Lo botas, lo botas, lo botas, botas tu volumen de aire corriente y sigues, ¿no? Tomas 500, botas 500, tomas 500, botas 500. Pero ¿qué pasaría ahora si tú realizas una expiración forzada? O sea, botas aire más de la cuenta. Si tú botas aire más de la cuenta en una expiración forzada, eso se llama volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto es el volumen de reserva expiratoria? 1.100 mililitros. Ahí está, a eso quería llegar. Entonces, cuando tú tomas aire en una inspiración forzada, o sea, una inspiración más de la cuenta, se llama volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto es? 3.000 mililitros. Pero si tú botas aire más de la cuenta en una expiración forzada, se llama volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto es? 1.100 mililitros. Entonces, te pregunto hasta ahí, a ver, ¿cuánto equivale el volumen de reserva expiratoria que se toma en una inspiración forzada? 3.000 mililitros. ¿Cuánto es mililitros. correcto. ¿Cuánto es el volumen de aire corriente? 500 mililitros. 500 mililitros. 500 mililitros. ¿Y cuánto equivale el volumen de reserva expiratoria que es el que puedes conseguir cuando tú realizas una inspiración forzada? 100 mililitros. mililitros. 100 mililitros. Muy bien. Hasta ahí, todo bien. Primero tenemos que saber los volúmenes para luego ver las capacidades. La sumatoria de los volúmenes van a formar las capacidades, que de aquí lo vamos a ver. Muy bien, listo. Cuando tú naces, por primera vez, vas a salir por la vagina o de repente naces por cesárea. La cosa es que cuando tú naces por la vagina te aprieta los pulmones. Y cuando te aprieta los pulmones es el estímulo para que comience a trabajar los pulmones por sí solos. Y el pulmón comienza a trabajar porque esa estrechez de la vagina hizo que trabajaran los pulmones y comienzas a respirar por tu cuenta. El primer aire que tú recibes, que tú tomas cuando naces por primera vez, obviamente, naces, tomas aire, ese volumen de aire que por primera vez lo tomas se llama volumen de aire residual. ¿Cuánto equivale? 1.200 mililitros. Y hay un dato curioso, que ese volumen que tomaste por primera vez cuando tú respiraste, cuando naciste, nunca más sale, se queda ahí en el pulmón hasta que te mueras. El primer aire que tú tomas cuando recién naces se llama volumen de aire residual.
1200 mililitros. Se llena de aire tu pulmón. Y ese volumen que primera vez tomaste jamás sale y ahí se queda ya para toda tu vida hasta que te mueras. ¿Ya? Algunos lo conocen como volumen mínimo, ¿ve? Volumen de aire residual o volumen mínimo es lo mismo, ¿ya? 1200 mililitros. Es el primer volumen de aire que ingresa a tus pulmones y nunca más sale ya, se queda ahí. Por ejemplo, si en este momento tú dices, bota todo tu aire, ¿no? O sea, que tú inspiras fuerte y después botas todo el aire. Y te pregunta, ¿tienes aire? Sí. O sea, tú botas todo el aire y tú piensas que ha botado todo el aire. Mentira, porque todavía en el pulmón queda aire. ¿Qué es esto? ¿Ve? El volumen de aire residual. Este no va a salir, se va a quedar ahí siempre en tu pulmón. ¿Ya? También llamado volumen mínimo. Gracias al volumen mínimo que se utiliza en medicina legal, se puede determinar, por ejemplo, si un niño nació vivo o nació muerto. ¿Cómo así? Por ejemplo, encuentran a un niño que ha fallecido, pues, ¿no? Y quiere saber la policía si el niño nació vivo o de repente nació muerto. La madre dice que nació muerto, ¿no? Para que no le echen la culpa, de repente lo ha matado. Muy bien. Pero ¿cómo saber si nació vivo o nació muerto? Porque hay gente que dice que lo han escuchado llorar al niñito y después de un rato ya no se escuchaba, ¿no? O sea, posiblemente lo han matado. La madre dice que nació muerto, pero hay vecinos que lo escucharon llorando. Y nació vivo y después lo mataron posiblemente. ¿Cómo saber si el niño nació vivo o nació muerto? ¿Qué es lo que hace la medicina? Lo siguiente. A ese niño que está fallecido le sacan el pulmón, un pedacito de pulmón nomás. Un pedacito de pulmón. Ese pedacito de pulmón lo colocan en un vaso con agua. En un vaso con agua. Lo colocan ahí. Si el pulmón flota, quiere decir que tiene aire. Y para que tenga aire, el niño ha tenido que nacer vivo y haber respirado, muchachos. Por lo tanto, el niño nació vivo. Pero si el pulmón no flota, significa que nació muerto, como dice la mamá. Porque para no flotar no hay aire en el pulmón. Y por lo tanto, el niño nació muerto, por eso que no respiró. Pero ¿qué pasaría si el pulmón flota? Entonces, el niño nació, respiró, porque tiene volumen mínimo, y flota el pulmón. Entonces, ahí la madre ya tenía problemas ya. Porque la madre dijo que había nacido muerto. Falso, estamos comprobando que el niño nació vivo. Porque para que flote ha tenido que respirar. Nació vivo y después de repente lo han matado y se murió. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿no? ¿Cuál es el volumen de aire que utiliza medicina legal para descartar o para saber si el niño nació vivo o nació muerto? ¿Cuál es el volumen? A ver, ¿quién me dice? Volumen mínimo de aire residual. Volumen mínimo o el volumen residual. Si el pulmón flota, ¿qué significa? A ver, ¿quién me explica? Que nació vivo. Que nació vivo y El niño nació vivo, por eso ha respirado, ¿verdad? Y por eso es que el pulmón flota. Pero si no flota, el niño nació muerto, pues nunca respiró para llenar, obviamente, de volumen de aire ese pulmón. Muy bien, entonces ya sabes, ¿ya? Ahora sí, como ya sabemos todos los volúmenes, ahora sí vamos a hallar capacidades, ¿no? Por ejemplo, si yo sumo el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de aire corriente, formaría la capacidad funcional inspiratoria. Si yo sumo 3000 más 500, 3500 mililitros de capacidad funcional inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria más el volumen de aire corriente. Si yo sumo el volumen de reserva expiratoria más el volumen de aire residual, formo la capacidad funcional residual. Si yo sumo el volumen de reserva expiratoria más el volumen de aire residual, formaría la capacidad funcional residual. 1100 más 1200, 2300 mililitros. ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿ah? Capacidad funcional inspiratoria 3500. Sumo volumen de reserva expiratoria más volumen de aire corriente. Y si yo quiero hallar la capacidad funcional residual, que es 2300, sumo volumen de reserva expiratoria más el volumen de aire residual. Punto. Ahora sí. Vamos a hallar la capacidad vital. Para que tú halles la capacidad vital, queridos alumnos, sumaría volumen de reserva inspiratoria, volumen de aire corriente y el volumen de reserva expiratoria. Va de nuevo. Para hallar la capacidad vital, ¿qué sumo? Volumen de reserva inspiratoria, volumen de aire corriente y volumen de reserva expiratoria. Bien, entonces, 3000 más 500 más 1100, ahí está, 4600 mililitros. Es la capacidad vital. Ya sabes cómo se halla. Eso es en teoría. ¿Cuánto es la capacidad vital? 4600 mililitros. En teoría. Vamos a la práctica.
¿Cómo es que yo puedo hallar la capacidad vital? Lo primero que tienes que hacer tú, querido alumno, es realizar una inspiración al máximo. Llena al máximo tu pulmón, ya, llena, llena, llena. Tomas, llenas al máximo tu pulmón, muy bien. Una vez que hayas inspirado lo más fuerte posible, ahora sí, bota, botas con fuerza. Todo lo que botas es la capacidad vital. ¿Se dan cuenta? Para hallar la capacidad vital en la práctica, primero tienes que realizar una inspiración al máximo. Y luego realizar una expiración al máximo. Botas. Y todo lo que botas es la capacidad vital. ¿Cuánto es? 4.600 mililitros. Y se halla por la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria, el volumen de aire corriente y el volumen de reserva expiratoria. 4.600. Muy bien. Pero si tú quieres hallar la capacidad pulmonar total, tendría que sumar todos los volúmenes ya. Capacidad pulmonar total, sumarías todo, ¿no? Volumen de reserva expiratoria, volumen de aire corriente, volumen de reserva expiratoria y el volumen de aire residual. Sumas todo, ¿ya? Si yo sumo 3.000 más 500 más 1.100 más 1.200, ahí está, 5.800 mililitros. Te pregunto, ¿cuánto equivale a la capacidad pulmonar total? ¿Cuánto es? 5.500 mililitros. ¿Por qué sumado 3.000 más 500 más 2.300 más 1.100? 5.800 mililitros. ¿Ya? Ahora, si quieres simplificarlo, sumaría solamente esto, ¿ve? La capacidad vital más el volumen de aire residual o volumen mínimo, ¿ve? Lo suma, ¿ve? 4.600 más 1.200 igual es 5.800. De las dos formas vale, ¿ya? Por ejemplo, en el examen te puede venir, ¿no? ¿Cómo sería la capacidad pulmonar total? Ah, ya. Capacidad vital más volumen de aire residual, ¿ve? 4.600 más 1.200, 5.800 mililitros. Vale, vale. Vamos a la práctica. ¿Cómo hay la capacidad pulmonar total? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Mira, ve, una inspiración al máximo. Una inspiración al máximo. Toma, ve. Y cierras tus fosas nasales. Todo lo que está dentro de aire es la capacidad pulmonar total. O sea, para que tú halles la capacidad pulmonar total, primero tendrías que realizar una inspiración al máximo. ¿Ve? Tomas todo aire, ve. Y cierras tus fosas nasales. Todo lo que está dentro es la capacidad pulmonar total. Muy bien. Y si yo hago esto, a ver, primero hago una inspiración forzada, una inspiración máxima, y luego voto, ¿qué sería lo que estoy votando? A ver, todo lo que voto, ¿qué sería? ¿Qué sería todo lo que voto? A ver, ¿qué capacidad sería? Todo lo que voto. Ya lo dije, ¿ah? ¿Verdad? La capacidad vital. Y la capacidad vital, mira, he votado 4.600 mililitros. Porque hay un aire que nunca va a salir. A ver, ¿quién me dice cuál es el aire que nunca va a salir y se va a quedar en mi pulmón? A ver. El volumen de aire residual. Aire residual. Por eso estoy diciendo, si yo tomo aire, una inspiración al máximo y cierro mi fosa nasal, todo lo que está dentro es la capacidad pulmonar total, 5.800 mililitros. Pero si yo boto el aire en una inspiración al máximo, expiro al máximo, todo el aire es lo que yo boto, es la capacidad vital. Porque todavía hay un aire que está que se guarda en el pulmón que nunca va a salir. ¿Cuál es? El volumen de aire residual. De aire residual. Entonces te pregunto, a ver, ¿cuánto equivale la capacidad pulmonar total? A ver, ¿quién me dice? 5.800. 2.800 mililitros. Ya sabes cómo se halla, ¿ya? Una inspiración al máximo, cierras tu fosa nasal y todo lo que está dentro es la capacidad pulmonar total. Ahora, estos valores es en un adulto, ¿ya? En un adulto varón. ¿Por qué digo varón? Porque en la mujer estos valores cambian. Recuerdan que la mujer es más pequeña, no tiene otra constitución anatómica y estos valores van a cambiar. Yo lo he hecho en un varón adulto y ojo, sano, ¿eh? Sano. Un varón adulto y sano. Incluso en el niño varía, es menos. En el niño varía, es menos. Es alguno de estos valores, ¿ya? Estos rangos es en un adulto varón y sano. En la mujer y en el niño van a variar. Muy bien. Entonces, a ver, solamente para aclarar algunos puntitos importantes, a ver, preguntamos acá. Un momento, por favor.
Un momento. Muy bien, a ver, voy a preguntar, ¿ya? Un momentito. Listo. A ver, les pregunto, chicos, a ver, ¿dónde se ubica el centro de la respiración? A ver, ¿quién se acuerda, por favor? Bulbo El raquídeo. bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, medio prolongada, ¿no? Siguiente pregunta. ¿En dónde se ubica el centro neumotápsico y el área néustica? ¿Cuál sería la En la respuesta? protuberancia anular. La protuberancia anular o puente Barolio. Excelente. ¿Cuál es la principal forma de transporte del oxígeno por la sangre? Oximoglobina. Oximoglobina. Hemoglobina. Forma de oximoglobina cuando cuando el oxígeno se une con la hemoglobina para transportar el oxígeno, ¿no? 97%, ¿no? ¿Y cuál es la principal forma de transporte del CO2 por la sangre? A ver, ¿quién se acuerda? Un bicarbonato. Un Y un carbonato. bicarbonato. Correcto. Muy bien. ¿Cuánto es el volumen de aire corriente o volumen tidal? 500 mililitros. Es más, en algunos libros de medicina, al volumen de tidal o volumen de aire corriente también lo llaman volumen de ventilación respiratoria, ¿ya? Ventilación pulmonar. Volumen de ventilación pulmonar, así también lo encontré. ¿Ya? Volumen de aire corriente o volumen de ventilación pulmonar. 500 mililitros. Muy bien. ¿Cuánto es el volumen del espacio muerto anatómico? ¿Quién recuerda? 150. 150 mililitros. 150 mililitros. ¿Y por qué se le llama volumen del espacio muerto anatómico? ¿Ah? ¿Quién recuerda? Porque no participa en el intercambio gaseoso. Porque no participa en el intercambio gaseoso. Mientras que el volumen alveolar, que sí interviene en el intercambio gaseoso, 350 mililitros aproximadamente. ¿Ya? Muy bien. Pregunto, ¿cuál es el volumen de aire, queridos alumnos, que se utiliza en medicina legal para saber si el niño nació vivo o nació muerto? Volumen de aire residual. Volumen de aire residual. Volumen de aire residual o volumen mínimo, ¿ya? No se olviden. ¿Cuánto equivale la capacidad vital? A ver quién me contesta. 4.600 mililitros. 4.600 4.600 mililitros. mililitros. ¿Y cuánto equivale la capacidad pulmonar total? Que es la 5.800 mililitros. 5.800 mililitros. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si en el examen te pongo a ver qué es lo que puede ir sumando la capacidad vital con el volumen de aire residual? A ver, ¿qué obtengo? La capacidad Capacidad pulmonar. Capacidad pulmonar total, ¿no? 5.800 mililitros aproximadamente. ¿Ya? No se olviden, queridos alumnos. ¿Ya? Muy bien. Pregunto, para que el oxígeno, para que la hemoglobina entregue el oxígeno hacia los tejidos, la curva de disociación de la hemoglobina, ¿tiene que estar a la derecha o a la izquierda? a la A derecha. la derecha. Correcto, a la derecha, ¿no? Porque han aumentado los factores de la curva de disociación de la hemoglobina, que son la temperatura, la presión parcial del CO2, el pH y el compuesto químico llamado 2,3 difosfoliceral. Mientras que cuando se va a la izquierda, más bien lo retiene y no entrega el oxígeno hacia los tejidos, ¿ya? No se olvide. Pregunto, ¿cómo se llama la comunicación entre los alveolos pulmonares? A ver, ¿quién me contesta? Con Excelente, ¿no? Los poros de Kohn. ¿Ya? Muy bien, voy a pasar por aquí un momentito. Por cierto, y la comunicación entre el bronquiolo y los alveolos pulmonares, a ver, ¿quién me dice?
Seno de Lambert. Senos de Los Lambert. senos o canales de Lambert, ¿no? Muy bien. Un momentito, jóvenes, un momento. Muy bien, un momento. Un momento, jóvenes. Ya listo. A ver, le estoy enviando el tema de aparato respiratorio. A ver, bájenlo por ahí, descárguenlo. A ver, ya llegó, verifiquen. Sí, profesor, ya llegó. Listo, muchachos, lo descargan. Solamente faltaría la práctica que lo voy a desarrollar la otra semana con ustedes. Y hasta ahí sería el examen, ¿ya? Recuerden que el tema anterior que fue el aparato, disculpen, el sistema circulatorio, ya les envié la práctica, ¿verdad? ¿Lo tienen? A ver, ahorita les envío, a ver, vamos a ver. Un momento. La práctica de sistema circulatorio, ¿no? Acá está. A ver, verifiquen, a ver, ¿ya llegó? ¿Ya llegó? Sí, profesor, ya llegó. Listo, ya faltaría solamente les debo Sí, la profesor. práctica de aparato respiratorio que posiblemente sería, si Dios quiera, la próxima semana. Ya chicos, muy bien, entonces, a ver, ya listo. Entonces, nos vamos a quedar por ahí. Un momento. Muy bien, despídanse por favor, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Cuídense, chicos. Profesor. Luego, profesor.